Tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este círculo de lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a despedir el año con una sesión encuadrada en el bloque temático que hemos denominado Luchadoras. Y lo vamos a hacer comentando un título verdaderamente singular que lleva como título esta obra Mujeres en Diplomacia, Pioneras en México y el Mundo, de la autoría de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, que es una espléndida catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La obra consiste en 7 capítulos y tiene como objetivo fundamental el rescatar la memoria histórica de las mujeres pioneras en la diplomacia mexicana, eh, y bueno, no solo de México, sino también a nivel internacional. Y este libro se centra fundamentalmente en aquellas mujeres que a lo largo de la historia consiguieron superar obstáculos en un campo que tradicionalmente se encontraba dominado por los hombres, y de esta manera se contribuye significativamente a las relaciones bilaterales y multilaterales de México con otros países. La investigación que sustenta este libro que estaremos analizando el día de hoy fue apoyada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXIT, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Esta obra consideramos que es crucial para visibilizar el papel de las mujeres latinoamericanas y de otras regiones del mundo en la diplomacia, en aquellas épocas en las que su participación se reconocía mínimamente. La autora nos señala que las mujeres han sido las grandes ausentes en la enseñanza de la historia. Sus nombres no están en las calles, no son los monumentos de las glorietas. Su presencia y la importancia de su legado han sido menospreciados. Permítanme hacer aquí una pausa para poder agradecer, como siempre, a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del editorial de este órgano jurisdiccional, y también en la cuenta de Facebook Live del editorial de este tribunal. Para presentar el libro que comentamos hoy, tenemos el gusto de contar con la distinguida presencia de María Eugenia del Pilar López Brún, consultora política y hasta hace una semana secretaria técnica de mando superior de la Secretaría Técnica de Igualdad e Inclusión del Tribunal Electoral. Compañera en muchas sesiones de este círculo de lectura, una mujer, una gran luchadora, una gran feminista, una mujer muy culta, y nos da mucho gusto que estés en tu casa, querida Mar. Y por otro lado, en la moderación tenemos por primera ocasión a Nayeli Oviedo Gonzaga, colega nuestra en la Escuela Judicial Electoral. Así que bienvenida, estimada Nayeli, el micrófono es tuyo. Adelante, por favor, para que conduzcas esta sesión del círculo de lectura. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos. Voy a presentarles primero a nuestra querida María Eugenia. Ella es trabajadora social, es especialista en derechos humanos, feminista y promotora de la igualdad de género y la inclusión. Ha sido funcionaria en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno, capacitadora y mentora en liderazgo generativo. Ha sido también diputada federal suplente, fue reconocida con la medalla Omoxihuatl del Gobierno del Distrito Federal en el 2013 por su compromiso con la causa de las mujeres. También es consultora política y coach ontológica certificada por la Newfield Network.
Es autora de los libros A Puro Golpe de Amor, Antología de Poesía Femenina de Nicaragua, 1989, y Una Mirada de Mujer, 6 Mujeres Gobernantes de México, 2012 y 2014. Todo un honor que nos acompañe y le cedemos el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias, Nayeli, qué gusto conocerte y estar aquí compartiendo. Muchas gracias a mi querido director de documentación por esta presentación y por recordarme que estuve en este tribunal y que así la siento como mi casa. Muchas gracias. Es un gusto enorme estar nuevamente aquí compartiendo un libro que la verdad me parece fascinante. Quiero empezar diciéndoles que tuve la oportunidad de estar en la Cancillería cuando se presentó por primera vez. Y desde entonces me dejó fascinada, porque fue la propia doctora Leticia Bonifaz quien la presentó, y además, siendo en su voz y estando en ese lugar, pues cobró una altura enorme y un ambiente muy especial, que era una reunión internacional. Me dejó sorprendida y me fascinó desde entonces. Lo leí muy rápido durante mucho este tiempo, pero ahora lo leí con mucha calma para esta presentación y la verdad es que les puedo decir, a manera de un poco de broma, que casi me vuelvo loca de tanta información que Leti pudo concentrar en esta publicación que nos habla, como ha dicho el maestro Millán, de todas esas mujeres que han participado en un lugar, en un espacio, en un nicho, en un ambiente donde las mujeres no han sido reconocidas, donde la participación de las mujeres, que es mucha, y donde su aportación a la historia de las relaciones, ya sea bilaterales o multilaterales, ha sido inmensa, pero ha sido invisibilizada. Yo quiero empezar, como bien dijo el maestro Agustín Millán, este libro tiene 7 capítulos y yo lo voy a presentar así, mostrando las características y lo más importante de cada uno de los capítulos. Pero quiero empezar con una cita, porque ubica cuál fue el espíritu con el cual se hizo este libro, que la verdad, como la misma Leti dijo en aquel momento, pues la verdad es que se estaban tardando para reconocer a tantas mujeres y ponerlas en una publicación donde las podamos leer, donde las podamos conocer, donde podamos saber en qué participar. Y es el epígrafe del primer capítulo, que se llama el capítulo Mujeres al rescate de otras mujeres. Esta es la primera presentación. Y este epígrafe es de Rosa Montero, que hizo en su momento, esta escritora muy importante española, hizo un libro también sobre historias de las mujeres. Y de esto se trata este capítulo, de las mujeres y las publicaciones que se han hecho, de las aportaciones de las mujeres, dónde han aparecido, en qué época, quién las escribió, qué libros hay, qué publicaciones hay. En un primer intento, yo creo que todavía muy pequeño en relación a la cantidad de aportaciones de las mujeres y de la cantidad de mujeres que hay y de trabajo que hay. Ella dice: cuanto más te internas en el mar remoto de lo femenino, más mujeres descubres. Hembras fuertes o sutiles, gloriosas o insufribles, pero todas ellas interesantes. Las aguas del olvido están llenas de náufragas y basta con embarcarse para empezar a verlas. Y esta presentación me parece, y así lo quisiera que lo viéramos, es como echarnos al mar de la diplomacia, para que de la mano de Leti vayamos encontrando a las mujeres, vayamos descubriendo y conociendo de tantas mujeres que a lo largo, por lo menos en este libro, de 2 siglos, porque su investigación empieza con las mujeres de principios del siglo XIX, luego el XX y un poquito del XXI, todo lo que han aportado y dónde han estado y cómo han navegado por estas aguas, pero también cómo han ido escalando
en esta tarea de la diplomacia de las relaciones internacionales. Entonces, voy a empezar por decirles que en este primer capítulo se habla de las publicaciones que hablan de las mujeres, de aquellas que unas mujeres se preocuparon por destacar el trabajo de otras mujeres. Y por ejemplo, en México destacan las primeras publicaciones que se hicieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, la algunas veces mencionada publicación que se llama Las Violetas de la Nahua, fundada por Laureana Wright. Por cierto, que el nombre de Laureana Wright es el nombre que lleva la sala de prensa del Tribunal Electoral en la sala superior. Gran homenaje que se le hace, muy justo. Y Matiana Murguía. Ellas dos fueron quienes hicieron y llevaron a cabo esta revista que se llamó Las Violetas de la Nahua y cuenta la historia, las hazañas, las aportaciones de mujeres de la época. En América también estuvo en ese tiempo otra publicación que se llama La Mujer Mexicana por Dolores Correa y María Asunción Sandoval. Estas dos revistas al principio del siglo XX, finales del XIX, hablaban del trabajo de las mujeres y son los antecedentes más antiguos de algo escrito. En América Latina, en el Cuarto Congreso Internacional Feminista, que se celebró en Bogotá en 1930, se advirtió la voz de Alicia Ruiz Escobar, cuya ausencia que habló de la ausencia del reconocimiento de las mujeres que en la colonia dieron prueba de su amor a la patria y por salvarla, y propuso que la investigación sobre la vida de las mujeres se incorporara a la investigación histórica del país. La moción fue aprobada por unanimidad y propuso un premio para mujeres investigadoras, un premio para mujeres investigadoras. También se aprobó. En ese año 1930, en Venezuela, Teresa de la Parra dictó una serie de conferencias que llamó Influencia de las mujeres en la formación del alma americana, que fueron publicadas incluyendo Mujeres de Latinoamérica y Rescate de la Historia. Por cierto, ahí se incluye la historia de la Malinche, una mujer antes de la colonia, antes de estos siglos, antes de que los españoles llegaran a México o del momento en que los españoles llegaran a México, y también se incluye a Sor Juana Inés de la Cruz. Y desde una propuesta feminista, hoy estamos viendo en las redes que se está rescatando y, ¿cómo diríamos? Reasignando y valorando, revalorando el papel de la Malinche. Hoy justamente en la mañanera se habló de cuál había sido el papel importante de la Malinche como una acción diplomática, como una acción como traductora, como coordinadora del encuentro y como alguien que representaba a las dos partes. En 1962, Adelina Cendejas, esa mujer tan importante en la política mexicana, ofrece su visión sobre las mujeres en la intervención francesa. En el siglo XXI, esta actitud ha sido constante, el de hacer y rescatar a través de publicaciones el trabajo de las mujeres. En España, Antonina Rodrigo presentó en 1979 Mujeres Olvidadas, las grandes silenciadas de la Segunda República, y en 1995 Rosa Montero presentó Historias de Mujer, de lo cual leí justamente un pedacito. En 1986, UNICEF y la Universidad de Panamá realizaron Mujeres que cambiaron nuestra historia. En 2004, en Europa, Rosa María Capel coordinó el libro Mujeres para la Historia, figuras destacadas en el primer feminismo, que recoge conferencias de seminarios internacionales en Madrid, en el Madrid de 2003, con tema Mujeres y Espacios Públicos de la Europa del siglo XVIII al XX. En Chile, en 2015, apareció de Heroínas Fundadoras y Andanzas, coordinada por María Gabriela Huidobro, y así sucesivamente. En México, en el 2021, Isabel Revueltas presentó Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México, que fue todo un éxito editorial. Y por supuesto, este libro de Leticia Bonifaz, publicado por quienes ya nos mencionó
en el inicio, Agustín nos dice que fue publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones mencionadas. En el capítulo 2 se habla ya y se adentra en lo que son las mujeres en la historia de la diplomacia. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo 2? Recuperar las historias de mujeres que tuvieron relación y además incidencia en el mundo de la diplomacia y tanto en el mundo como en México. No son solo sus biografías, no habla tanto de sus biografías, de lo que habla son sus aportes tan valiosos que no han sido proporcionalmente valorados y definidos de acuerdo a lo que hicieron. El ámbito diplomático ha sido reservado a los hombres, ya lo dijimos. Por eso es importante esta propuesta, esta investigación, pues visibiliza y pone en valor a las mujeres que se atrevieron a intervenir en el mundo de la diplomacia. Un antecedente muy remoto es el de Catalina de Siena, en 1347 a 1380. Quien con su trabajo diplomático logró regresar, fíjense nada más, ella hizo todo el trabajo para que el papado, que se fue de Roma a Aviñón por conflictos políticos tanto gubernamentales como entre los papas, se fue a Aviñón para que regresara el papado a la ciudad de Florencia. Ella fue la mediadora y logró disolverlo. En nuestra historia, pues ya mencioné a Malinali, es decir, la Malinche, que se presenta como traidora y sin embargo, Isabel Revueltas la destaca como una mediadora. Las reinas y los hijos de reyes y emperadores en el siglo XVI o XVII jugaron este papel. Muchas veces las emperatrices, las reinas, las esposas y hasta los amantes de quienes ostentaban el gobierno o el poder, fueron las mediadoras, fueron las, ¿cómo podríamos decir, las que intervinieron en resolver tales o cuales conflictos? Por ejemplo, en Francia y en España, o entre ambos países, siendo este país, España, el pionero en dar tareas a las mujeres en política exterior. En 1507, Catalina, la hija del rey viuda, por cierto, del rey Fernando de Aragón, recibió las primeras credenciales como diplomática española en Inglaterra, y nada más y nada menos que para negociar su propio matrimonio con Enrique VII. Este libro está lleno, por lo que acabo de mencionar, de muchas acciones y temas y detalles que hasta son pues risibles, que dan humor, porque verdaderamente las cosas que tenían que pasar eran increíbles. Es importante señalar que los primeros ingresos a las cancillerías se debieron a funciones administrativas. Las mujeres fueron llamadas al servicio exterior para que se dedicaran a ser secretarias, a ser analistas, atender a invitados en reuniones, amanuenses, eventos sociales, y progresivamente fueron ganando espacios en las tareas diplomáticas, superando roles y estereotipos patriarcales muy útiles en las embajadas. Ese camino está marcado por la coincidencia histórica entre ellas, casi todas, al interesarse en temas como la lucha por los derechos laborales, el sufragio, por derechos familiares como estatus en el matrimonio y por la paz, por hacer trabajos en favor de la paz. En el contexto de la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, la actividad de las mujeres fue muy importante, así como en todo el movimiento sufragista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta la mitad del siglo. Las diplomáticas feministas fueron partidarias en general de la no violencia y el pacifismo, dando pie a algo que se llamó o que se reconoce como el feminismo internacionalista, compartiendo causas y luchas de las mujeres en distintos ambientes. Actualmente se ha
emprendido en muchos países la tarea de rescatar a las diplomáticas. En 2018, en la ONU, se publicó el libro Her Story, reconociendo a mujeres líderes de la ONU, las historias de ellas sería. Sandra Blasco y Carmen Magallón armaron el libro Feministas por la Paz, que cuenta la historia de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en América Latina y España. El capítulo 3 nos habla y nos relata algunos casos de discriminación y prohibiciones específicas expresas al trabajo de las mujeres en la diplomacia. En esta sección se presentan casos emblemáticos de mujeres que fueron incorporadas por sus gobiernos al servicio diplomático, que por diversas causas no pudieron ejercer los cargos o los ejercieron parcialmente debido a situaciones normativas o criterios culturales estereotipados, causando discriminación o prohibiciones. Por ejemplo, se distinguen, voy a mencionar algunos. En 1918, en Brasil, María José de Castro Rebolledo, después de haber obtenido el primer puesto en el concurso para diplomáticos, fue impugnada por las autoridades por el hecho de ser mujer. Fue defendida por el ministro de Relaciones Exteriores, señalando la inconstitucionalidad. Lo que se decía era si las mujeres tendrían la misma, lo que se decía era si las mujeres tendrían la misma virtud de los hombres para guardar secretos. María José se defendió y finalmente se quedó con el cargo, pero después de mucho tiempo pasando la historia como una de las primeras integrantes en el servicio exterior en el mundo. En algunos países, el servicio exterior se abrió para algunas mujeres, pero con restricciones a mujeres casadas. Háganme el favor, se tenía que ser soltera, pero en otros países, como lo vamos a ver, se daba lo contrario. O a veces en el mismo país no se podía admitir a una mujer en el servicio diplomático si era soltera. ¿Qué les parece? Y de 1938 y 1954, ese decreto presidencial quedó prohibido. En Gran Bretaña, el ingreso al British Foreign la Oficina de Relaciones Exteriores, estuvo permitido a partir de 1946 a mujeres solteras. Fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que se permitió el acceso a las mujeres. Hay que tomar en cuenta que las dos guerras mundiales fueron un tema, fueron un ambiente, fueron una ocasión propicia para que las mujeres, por sus características, pudieran ser admitidas en el servicio exterior, porque se necesitaban más voces, más personas y se necesitaba la presencia de las mujeres, pero no siempre fue en condiciones de igualdad, a veces era parcialmente. En el caso de Francia, en 1928, cuando se permitió a las mujeres presentar el examen para el servicio exterior, siendo Susana Borel la primera diplomática francesa en 1930 y una vez calificada expresó, ha aprobado, ahora toca, dijeron, lo ha aprobado, ahora toca hacerse aceptar. O sea, una vez aprobada, tenía que ganarse el prestigio, tenía que ganarse el puesto, el derecho a estar ahí. Marcela Campana fue la primera embajadora en 1972 en Panamá. Eugene Moore fue objeto de burlas en Estados Unidos. Fue designada como embajadora en Dinamarca de 1941 a 1953. Fue sufragista en su país y la primera mujer en firmar un tratado, el Tratado de Comercio y Amistad con Dinamarca. Quiero mencionar, porque va a estar muy mencionado muchas veces, el país de Nicaragua, el país de Dinamarca. Yo no sé por qué razones, pero muchos países mandaban a sus primeras embajadoras justamente a representarlos en Dinamarca. De tal manera que Dinamarca tuvo muchas mujeres representantes de otros países como embajadoras,
pero casualmente Dinamarca no elegía a las mujeres para que las representaran ese país en otros lugares. No sé la razón, pero es un dato curioso. En la ley orgánica en México del Cuerpo Consular Mexicano del 17 de enero de 1922, promulgada por Álvaro Obregón, ponía como requisito ser ciudadano, así, obviamente en masculino, ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles, pero las mujeres no tenían los derechos civiles completos porque no teníamos el derecho al voto, sino que fue hasta 1953. Entonces había ahí una contradicción. En el 15 de julio de 1923, expresamente se permitió que las mujeres prestaran servicios como escribientes, secretarias y traductoras, intérpretes, pero no como funcionarias. En 1934, eso estoy hablando de México, se emitió la Ley del Servicio Exterior y la Ley Orgánica de los Cuerpos Diplomáticos y Consulares y no limitaba expresamente el acceso a las mujeres, pero estaba pensada en masculino. Y señalaba como requisito de ingreso ser soltero o estar casado con mujer mexicana de origen. No podía ser con alguien, no podía ser alguien que estuviera casada con un extranjero. En el marco de esta ley, el presidente Lázaro Cárdenas entra en una contradicción, porque en 1935 designó a la extraordinaria y muy destacada mujer Palma Guillén enviada y ministra plenipotenciaria en Colombia, y también representa a México en la Sociedad de Naciones. Esta decisión fue cuestionada por Margarita Robles de Mendoza por el tema de la ciudadanía. Bueno, ciertamente había una contradicción, digamos, legal. Palma fue designada después en 1936 ministra plenipotenciaria, otra vez, en Nicaragua. La que molestó, la que propuso una nota en el periódico que decía, propició una nota en el periódico que decía, una dama ministro en masculino, donde las mujeres no tienen voto. En 1937 llegó a Dinamarca Isabel Oyarzábal como embajadora de España, una muy, muy destacada. Esa que estamos viendo es Palma Guillén, justamente cuando está presentando sus cartas diplomáticas en Suecia. En Suecia, sí, no, en Dinamarca. En 1937 llegó a Dinamarca, repito, Isabel Oyarzábal como embajadora de España. Y en México fue nombrada, y llegó a México como embajadora, Alejandra Kollontai, nombrada por tercera vez embajadora de la Unión Soviética. De ella voy a hablar al final, cómo lo hace Leti, hablando de dos mujeres extraordinarias en el último capítulo. A ver, en el capítulo 4 vamos a hablar de las pioneras en las relaciones bilaterales, porque hay dos campos en el tema de la diplomacia: el campo de las relaciones bilaterales y el campo de las relaciones multilaterales. En ambos campos las mujeres se destacaron, pero vamos a hablar ahora de las pioneras en las relaciones bilaterales, es decir, cuando son nombradas por su país para representar a su país en otro país y de esa manera tener una relación directa con cada uno en ese país donde está representando al suyo para pues todo lo que tiene que ver con una relación comercial, social, política, económica, educativa, etcétera. En este capítulo, en el tercero que habla de las relaciones bilaterales, se destaca la incursión de las mujeres en el espacio de las embajadas de diferentes países, diferentes regiones y en diferentes épocas. Se relata las semblanzas y acciones, ni más ni menos, en este solo capítulo, de 48 mujeres, son las que yo conté, pero el libro menciona aproximadamente a 200 mujeres. Y como dice Leticia Bonifaz, como lo dice ahí mismo en el libro y como lo dijo el día de la presentación,
aún faltan muchísimas por rescatar del naufragio en este mar de la diplomacia. De diferentes nacionalidades y diferentes épocas son estas mujeres. Destacan, voy a mencionar algunas, aunque hay mucho más, pero si no, no nos da tiempo, porque de verdad es un mundo infinito este libro lleno de mujeres y actos y acciones y actividades y detalles y, que podría decir, bueno, hazañas y hasta anécdotas chuscas. Destacan mujeres de España, de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de Guatemala, de Armenia, de Filipinas y muchos más. Y por supuesto, de México. Todas estas historias, a mi manera de ver, son fascinantes y asombrosas. Por lo menos a mí me dieron esas emociones, la fascinación y el asombro por las formas como llegaron, por lo que hicieron, por lo que defendieron, por lo que lucharon y también por cómo terminaron cada uno de sus trabajos y de sus nombramientos. Es imposible hablar o mencionar a todas, pero sí obligado leerlas. Una tarea a la que les invito a todos y a todas los que están aquí, porque de verdad me parece que es un libro, en mi caso lo leí como todas estas emociones que les digo, pero también con una enorme pasión, con una enorme sorpresa y con una enorme admiración por cada una de ellas, por quienes las defendieron y también por Leticia Bonifaz, que se atrevió a hacer toda esta investigación tan exhausta y tan valiosa. Para darnos una idea, mencionaré algunas de las mujeres que están aquí en el libro, pues porque me asombraron. Ahora sí que es una propuesta personal, porque no sabía yo cuál escoger de tantas que hay, pero que me causaron ese asombro y que además, porque todas de alguna manera o la mayoría tienen alguna relación con México. Y por supuesto, he enlistado las mexicanas más destacadas. Bueno, las más destacadas, creo, porque se quedan muchísimas fuera. Voy a empezar con Diana Aghaver, una primera cónsul de Armenia en Japón, imagínense. Exactamente, nació en 1859 y murió en 1937. Nació en Burma, que hoy es Myanmar. Su familia fue forzada a huir a Persia, después a Calcuta, o sea, errantes por acá y por allá, toda la familia, hasta que se educó, hasta que llegó al Japón. Cuando se casó, se educó en lenguas, en política e historia, hablaba muchas lenguas. Cuando se casó con su marido, se fueron a Japón y se quedaron. Decidieron quedarse ahí. Ahí está doña Diana, fascinante, ¿no? A mí por lo menos me parece fascinante. Después de que fue cónsul ahí, porque se quedó ahí, entonces fue cónsul de Armenia, ella se dedicó a trabajar, a gestionar, a apoyar toda la migración armenia, tanto al Japón, que era uno de los países a los que llegaban. Ella vivía en Yokohama, y de ahí, en la Primera Guerra Mundial, pues se dedicó a apoyar a todos estos migrantes para que pudieran quedarse o irse a países donde podían ser recibidos de acuerdo a la circunstancia diplomática que se pudiera, como asilados, como trabajadores, o a lo mejor como indocumentados, pero ella ayudaba muchísimo. Ella tenía con su marido una situación económica muy buena. Por cierto, el marido se murió, era comerciante, el marido se muere y entonces ella se queda con 3 hijos, con el negocio del marido a medio Chile, digamos, y además también pues compra un hotel y se dedica a todas esas tareas, además ser cónsul para atender a los migrantes. Tenemos a Rosa Bedi Schumer, una húngara que fue designada como la enviada y ministra plenipotenciaria. Por cierto, esto de enviada y ministra plenipotenciaria era un grado que se inventaron ahí o que estaba dentro del estatus de la diplomacia
para no hacerlas exactamente embajadoras y que tuvieran un cierto estatus, pero no era el primer cargo, estaban debajo de un embajador. O estaban al frente, pero no con el cargo de embajadora. Fue ministra plenipotenciaria de la Primera República Húngara y lo hizo en Suiza. Fue fundadora del Partido de la Mujer por la Paz. También participó en la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad. Y hablaba esta señorita ni más ni menos que 8 idiomas. La verdad es que yo no me puedo imaginar a alguien hablando 8 idiomas a la perfección. Y así está catalogada esta mujer. Renunció a la nacionalidad húngara y eligió, porque se vino a los Estados Unidos, la norteamericana. Y fue rechazada por oponerse, fíjense, por una cuestión de objeción de conciencia. Se opuso a firmar una condición que tenía para poder nacionalizarse, que decía que tenía que defender con las armas a los Estados Unidos. Y ella dijo que era pacifista y que no lo firmaba. Y fue hasta 1946 en que se quitó esa condición y se reconoció la objeción de conciencia que pudo ser nacionalizada. Tenemos a Lucille Anderson Curtis, de 1894 a 1986, que fue la primera mujer en el servicio exterior de Estados Unidos, norteamericana, por tanto. Acreditó el examen para el servicio exterior. El presidente Harding la nombró para ese cargo, pero el Senado resulta que no la aprobó, porque los senadores no consideraron que fuera apropiado que una mujer soltera fuera diplomática. Trabajó en el Departamento de Estado y envió infinidad de cartas sobre su caso hasta que fue aceptada como tercer secretario en la representación en Suiza. Tenemos también un caso ya latinoamericano de la escritora premio Nobel Gabriela Mistral, cuyo nombre original fue Lucila Godoy. A mí siempre me ha llamado la atención por qué se cambió el nombre. Bueno, resulta que ella, naciendo como Lucila Godoy, empezó a escribir y como escritora, para poder escribir y que no la reconocieran, se puso Gabriela Mistral. Nombre que al final de cuentas le ganó al de Lucila Godoy y se quedó siempre como Gabriela Mistral. Fue cónsul chilena en Madrid, nombrada en 1933, y en 1935 fue designada por un decreto cónsul vitalicio. Estuvo en Lisboa, Oporto, siempre fue cónsul, por tanto, porque la nombraron cónsul vitalicio. Entonces estuvo en todos estos países, en Lisboa, en Oporto, en Niza, ¿dónde más? En Petrópolis, en Brasil, y otra ciudad en Brasil, Los Ángeles, Santa Bárbara, Florida, Nueva York, en Rafaelo, Italia, y en Veracruz y Jalapa. En Veracruz y Jalapa, en México. Ella en México, además de haber sido la cónsul, también fue colaboradora de la Secretaría de Educación Pública, trabajó algunas cosas sobre la educación, porque ella era también una maestra que se había formado justamente como maestra. Fue la primera mujer nombrada cónsul. También fue nombrada con destino en Milán, pero fue rechazada por Mussolini, por su postura antifascista. A manera paralela fue educadora y escritora y poeta, y como les dije, fue Premio Nobel de Literatura en 1945, siendo la primera mujer latina en recibir ese premio. Voy a hablar ahora de una mujer extraordinaria, realmente maravillosa, que fue Amalia González Caballero, de Castillo Ledón, pero le vamos a quitar el Castillo Ledón, como le quitaron ya a doña Margarita Maza de Juárez, el de Juárez. Entonces vamos a dejar lo nuevo, lo que ahora nos dice que las mujeres no somos de nadie. Y entonces voy a hablar de Amalia González Caballero, una tamaulipeca excepcional que nació en 1898 y murió en 1986. Muy destacada, con una vida excepcional. Luchadora, me encanta esa calificación, como lo es este espacio en el que estamos hablando de las mujeres luchadoras por el sufragio de las mujeres.
Fue destacada por su actitud multilateral latinoamericano y mundial. Fue nombrada embajadora en Suecia en 1953 y luego en Suiza del 56 al 57 y posteriormente en Austria. En Suecia y Finlandia sustituyó ni más ni menos que al gran mexicano muy admirado por mí y yo creo que por muchos, que fue don Gilberto Bosques, un hombre extraordinario, un mexicano extraordinario que tuvo un papel impresionante, maravilloso, valiente en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el encargado de recibir y de gestionar toda la salida de muchos españoles hacia México en aquellos barcos maravillosos que llegaron a Veracruz. A él lo sustituyó en esos dos países. Fue la primera mujer con ese cargo, con el cargo de embajadora, como por un nombramiento presidencial. Porque quiero hacer aquí énfasis en que vamos a escuchar, por lo menos en México, que varias fueron las primeras embajadoras. Bueno, es que hay dos categorías. Miren qué elegancia de doña Amalia. Una es que lo nombre el presidente y lo acepte el Senado, y otra es que tenga la carrera de diplomacia. Y hay algunas que ahorita voy a nombrar que fueron embajadoras porque hicieron toda la carrera diplomática hasta ser hasta tener ese cargo por sus estudios. Tuvo mucha conciencia de lo que hacía al ser pionera en el oficio diplomático, pues podía generar precedentes para otras mujeres. Eso me encanta, que realmente doña Amalia decía, voy a hacerlo muy bien y voy a ser una gran embajadora porque voy a ser ejemplo para otras mujeres y voy a ser paradigma para que vean pues que sí se puede. Fue subsecretaria de Asuntos Culturales en la SEP, fue testiga en la firma del Tratado de Tlatelolco, encabezado por García Robles, donde se estipuló que la energía atómica solo se utilizara para fines pacíficos. Doña Amalia participó asimismo en múltiples reuniones multilaterales como las relativas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual vamos a hablar en un ratito. Isabel Oyarzábal, que ya dije que fue la primera embajadora de España y después en Finlandia, que fue la primera embajadora de España en Finlandia. Como consecuencia de la guerra civil española y representar a la República, tuvo que salir de ese país, de su país, y finalmente fue enviada a México, llegando en 1939 con 60 años en el barco Sinaya, que trasladó a infinidad de españoles saliendo de Francia, concretamente de Marsella, de donde salieron muchísimos españoles. Por cierto, ahí hay una gran estatua que se hizo a don Gilberto Bosques por toda su tarea. Voy a hablar entonces ahora de una mujer, Paula Alegría, que llegó a ser embajadora por tener toda la carrera diplomática. Se graduó como maestra de la Escuela Nacional de Maestros y luego como maestra en trabajo social en Estados Unidos. Por cierto, que justamente como anécdota mía, porque vi que estaba esta mujer como trabajadora social, dije, voy a poner mi carrera de trabajo social para que vean todo el mundo que sí podemos llegar a estos puestos. Fue nombrada en 1946 como segunda secretaria de la oficina del ser delegado permanente de México ante la Comisión Preparatoria de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO. Estudió diplomacia y como terminó toda la carrera, fue nombrada embajadora de carrera en Suecia, siendo la primera mujer embajadora por esa vía. Entonces ya vimos que doña Amalia fue embajadora por nombramiento y Paula Alegría se ganó y estuvo hasta el concurso y hasta toda la carrera como diplomática. Toca hablar, por supuesto, dejando a muchas fuera, como Carmen Báez, pero no nos va a dar tanto tiempo porque ¿qué horas son? 6:48. Rosario Castellanos en 1971 fue nombrada embajadora en Israel. Y admirable, increíble, feminista por decisión,
feminista por actuación, feminista porque la reconocemos todas, feminista y gran literata por todo lo que aportó. Fue entonces nombrada por el presidente Echeverría para ser la embajadora en Israel en un momento complicado. Aunque bueno, los momentos en esa zona, los momentos complicados, pues han sido muy permanentes. Ella llegó y se destacó desde el inicio por su trabajo en favor de la paz, que ya venía trabajando desde México. Y al poco tiempo de haber llegado, le toca ser testiga de la guerra del Yom Kippur, que no alcanzaba a comprender, ella no entendía, y así escribe en su diario que no entendía por qué entre vecinos y entre pueblos históricos de tanto tiempo atrás, ancestrales, desde bíblicos, pues había una guerra que además hasta se llamó la Guerra del Perdón por la festividad del Yom Kippur, de la comunidad judía, y que no alcanzaba a comprenderla ni su magnitud ni su esencia. Fue muy reconocida y fue muy interesante que conviviera ella como embajadora y como primera ministra, ni más ni menos que Golda Meir. Murió en Tel Aviv, como casi todo el mundo sabemos, por un accidente casero en 1974, un año antes de que fuera el gran año internacional de las mujeres y la primera conferencia sobre la mujer en México. Quiero hacer un paréntesis pequeñito aquí y con mucho entusiasmo, con mucha, ¿qué diría?, gratitud, con mucha admiración y con mucho reconocimiento por Leti, porque la menciona. Habla de una mujer que se llama Jacqueline González Quintanilla, hija de un personaje mexicano importante y de una francesa, que fue ni más ni menos que una gran funcionaria de la Embajada de Francia. ¿Por qué quiero mencionar a González Quintanilla? Dice aquí, el expediente de Jacqueline González Quintanilla en el acervo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores indica que en 1942 fue canciller del Consulado General de México en Suecia. La mayor parte de su vida diplomática la pasó en París. Fue durante un periodo muy corto encargada de negocios en la Embajada de México en Francia. Después de la renuncia de Carlos Fuentes en 1977 y hasta la llegada del embajador Horacio Flores de la Peña meses después. O sea que en ese tiempo estuvo al frente de la embajada. Sabemos por algunas publicaciones que ella desempeñó una labor de servicio a los connacionales que visitaban Francia y a los diplomáticos que pasaban por ahí. Bueno, ¿por qué es importante Jacqueline González Quintanilla y por qué es importante para mí? Pues porque me tocó vivir en Francia en esa ocasión y porque me tocó conocerla y porque me tocó darme cuenta y saber de todo el trabajo que ella realizaba desde ese puesto, que no era el puesto mayor, para atender, como dice el libro, a los connacionales. Lo mismo atendía a embajadores, lo mismo atendía al cuerpo diplomático, que a los funcionarios que llegaban a la embajada, o que a todos, miles, montones de estudiantes de todos los niveles, que como yo, muchas veces necesitábamos de la embajada algún servicio. Y Jacqueline González Quintanilla siempre estaba dispuesta a apoyar cualquier situación que necesitáramos. Lo mismo fuera un trámite, por ejemplo, para el título, para los estudios, para poder continuar estudiando o entrar a estudiar, que se nos perdía el pasaporte, que se nos perdía algún papel, que necesitábamos comunicarnos con las familias. Jacqueline, una mujer extraordinaria, siempre sonriente, la veo corriendo por la Embajada de México en París, atendiéndonos y dándonos la mano a todas y a todos. Y por eso me da muchísimo gusto y con mucha gratitud la menciono por esta anécdota personal, pero no podía dejar de compartir el gusto de habérmela encontrado en este libro. Y aquí le quiero dejar justamente el tema del capítulo 4. Después tenemos el capítulo 5, que son las pioneras en el multilateralismo. Es decir, en todas las reuniones internacionales que después de la Segunda Guerra Mundial
y también de la primera se pusieron a la orden del día. Hubo muchísimas reuniones de diferentes países, por eso se llaman multilaterales, porque participa no solamente un país, ni solamente un representante, sino muchos. Y entonces surgen después de la Segunda Guerra Mundial cantidad de reuniones, foros, congresos, seminarios, con la asistencia de muchos países para atender los temas de derechos humanos, para los temas por la paz, para los derechos de las mujeres. Un antecedente de antes de esta Primera y Segunda Guerra Mundial fue Berta von Sucher en 1814 y 1900, que vivió de 1814 a 1914, bueno, 100 años, espero que no me he equivocado en papiar los datos. Fue una austríaca que logró sentarse en el Congreso de la Paz Universal en Berna en 1892, siendo el inicio de la participación de las mujeres en el ámbito multilateral. Fue Premio Nobel de la Paz en 1906. La segunda mujer que recibe el premio Nobel de la Paz, sí, así lo dije, ¿verdad? En 1905, la segunda mujer después de Marie Curie. Principales reuniones, por ejemplo, independientemente de esta mujer, el Congreso de la en 1915, fundamental porque justamente inició la toma de discusiones después de la guerra. Participaron europeas destacadas. El propósito era elaborar una estrategia de paz, protestar contra la locura y el horror de la guerra, el llamamiento a la mediación para involucrando a los países neutrales. Por ejemplo, otra fue las mujeres en la mesa paralela de la Conferencia de la Paz en París en 1919. En esa conferencia se creó la Liga de las Naciones, que es un antecedente de la ONU, y las mujeres presionaron desde afuera porque no las dejaban entrar para lograr acuerdos. Leticia Bonifaz comparte las fotos, acuerdos y listas de asistentes fascinante y valiosa. Ahí las estamos viendo. Así se presentaban, así están las fotos de todas las mujeres en todas esas reuniones. Hay pioneras en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Varias mujeres participaron en la Organización Internacional del Trabajo, órgano que recogió las aspiraciones, evidentemente, en el ámbito de los derechos laborales. Por México han participado en esta organización Palma Guillén, como representante de México en Ginebra, en Londres, donde se realizó en 1938. Paula Alegría, de la que ya hablamos, María Cristina Salmo Morán de Tamayo, quien fue la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ella en 1961. Tiene una larga carrera profesional. En 1959 fue designada para asistir a la 53 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. Fue la jefa de la delegación, lo que se repitió en 1960 al participar en la 44 reunión. Mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, cuando se empezó a organizar, se desprendió la ONU este tema de una oficina específica para trabajar sobre los derechos humanos, se inició las reuniones para hacer una declaración universal que protegiera los derechos humanos y la Comisión para la Condición Jurídica de la Mujer. 4 mujeres firmaron en 1945 lo que después sería esta declaración. Virginia Gilderslev, de Estados Unidos, Wu Jinfan, de China, Berta Luz, de Brasil, y Minerva Bernardino, de República Dominicana. La atención estuvo puesta en Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente de los Estados Unidos, porque fue la presidenta de la redacción de esta declaración. Entre las latinoamericanas que estuvieron en este trabajo tan importante, estuvo Amalia González Caballero, de México. Se hicieron por ellas importantes propuestas que quedaron plasmadas, como por ejemplo, todos los hombres, decía originalmente, nacen libres e iguales. Y se cambió por la propuesta de las mujeres por todos los seres humanos, que hizo Hansa Mehta, una mujer de no me acuerdo qué país, no lo apunté,
Amalia González Caballero intervino en la redacción del artículo relativo a la maternidad y a la infancia. A ver, hay otras convenciones mexicanas que estuvieron en esas convenciones internacionales. Son muchas y muy destacadas, entre las que figuran Hermila Galindo, Margarita Robles de Mendoza, Palma Guillán, Clementina Batalla de Bassols. Vamos al capítulo 6, que es Conferencias Panamericanas y de Derechos de las Mujeres. Para terminar a tiempo, les puedo decir que empezaron con las conferencias panamericanas en 1826 para tratar temas comunes en Lima en 1847, por ejemplo, en Santiago de Chile en 1856, en Lima 1877 y Montevideo en 88 y 89, temas derecho internacional, privado, relaciones consulares, etc. El 9 de marzo de 1876 se llevó a cabo el primer Congreso Obrero Mexicano. El segundo Congreso Panamericano se realizó en la Ciudad de México 1901 al 31 de enero de 1902, con delegadas de 32 países. Se creó la Organización Panamericana de la Salud en ese congreso, justamente. Se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Feminista de América en Buenos Aires del 18 al 23 de mayo de 1910. En 2016 hubo un evento muy, muy importante que fue mexicano, el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, y las impulsoras fueron Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Elena Torres Cuellar. Y hubo otras convenciones como la Mesa Redonda Panamericana, que nació en 1919 y al que asistió Hermila Galindo, la Conferencia de Baltimore en 1922, el primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres Sufragistas, que fue en México, la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoaméricas, etc. En 1975, la Conferencia Mundial sobre las Mujeres y el Año Internacional de la Mujer, que se celebró en México por primera vez. Y que hace apenas unos meses, pues celebramos los 50 aniversarios de esa reunión. El capítulo 7 habla de dos diplomáticas en su propia voz, Alejandra Kollontai y Elena Torres de Cuellar. Bueno, ese capítulo nos habla de esta extraordinaria mujer que a mí me parece fascinante su historia. Aquí la tenemos en el capítulo 7. Y bueno, hablando de Alejandra Kollontai. ¿Quién fue Alejandra Kollontai? Alejandra Kollontai fue hija del general Mijailovna, porque es hija de Mijail Alexievich Domontovich, y fue la primera mujer embajadora en el mundo. Su primera inscripción en 1922 fue en Noruega. Luego, en diciembre de 1926 a junio de 1927, estuvo adscrita a México. Sirvió a la diplomacia soviética durante 23 años. Y aunque solamente pasó por 6 meses en nuestro país, en medio de muchas complicaciones, porque quiero decirles que fue retirado el embajador y sustituido por Alejandra Kollontai, precisamente porque ese embajador anterior hizo muchos nexos con el Partido Comunista de México y daba entrada a propuestas y posiciones de los comunistas en México, y entonces el gobierno repeló, y además la Unión Soviética, los países soviéticos, la retiraron y mandaron a Alejandra Kollontai, que no quería venir. Ella quería regresarse a Rusia, pero no quería venir por nada del mundo, y total, la convencieron y vino. Y cuando llegó, pues tenía una actitud muy negativa, y cuando se fue, porque se fue además porque ella lo pidió unas vacaciones con el objetivo de quedarse en Rusia, ya no regresar, pues dice en su diario que se arrepintió, porque aquí está un capítulo muy bonito que habla de todo lo que Alejandra Kollontai vivió en nuestro país, como desde la música, los pueblos indígenas, los vestidos, el dulce tono del español como se hablaba en México. Por ejemplo, habla también, a ver, les quiero buscar aquí,
de los lugares que visitaba, sobre las frutas y el café. Ella decía que el café era lo más maravilloso que había probado, sobre los héroes, sobre su idea de la Revolución Mexicana, que además les decía a sus superiores y además al gobierno de México, pues, que no se contaminaba con la Revolución Rusa, etcétera. Bueno, esa es una de las cuestiones de las que habla Leti, y además señala que en 1946 Manuel Ávila Camacho, presidente, le otorgó el Águila Azteca. Y terminamos con Elena Torres Cuéllar, una mexicana extraordinaria, increíble, que fue maestra toda la vida, que se dedicó a la educación rural, que trabajó en las misiones o que ideó las misiones rurales, precisamente las misiones culturales en el campo rural, y que fue elegida por la organización que fundó la UNESCO. Ella fue invitada a participar en las reuniones, estuvo en la conferencia de Baltimore antes de 1922, hubo muchas complicaciones para que asistiera a la conferencia interamericana de educación que se celebró del 22 al 29 de agosto de 1937, hizo una participación importante para la creación de esa institución internacional que es parte de las Naciones Unidas. Aquí Leti cuenta cómo su vida, la vida de Elena Torres, fue tan sencilla. Fue una mujer que no se ostentaba con grandes ingresos ni con grandes temas de lujos, y que vivió una vida austera. Ella habla de que a su regreso a México siguió trabajando en este tema de la educación, y que era una mujer solitaria, que vivió con mucha soledad, que fue muy olvidada. Me encanta que Leticia la haya destacado justamente en un artículo o en un capítulo especial. Y finalmente dice que la vida de Elena Torres Cuéllar fue intensa y de gran utilidad para la niñez mexicana, especialmente para la niñez de México, para la niñez rural de México. Y nos cuenta que fue enterrada en el hospital de Joco, aquí cerquita en Coyoacán, y que su tumba no tenía nada, ni una lápida, absolutamente ni una leyenda, ni nada. Ella se abocó a buscarla, nada más eso que estaba ahí, pero no tenía ni lápida ni nada. A Leticia, a la maestra Leticia, a la doctora Leticia, le interesó saber dónde había quedado y se puso a buscarla y la encontró. Y hace poco, en las redes sociales, en esa reunión de relaciones exteriores, pues llegamos a la conclusión que había que hacerle una tumba digna. Y hace poco Leti publicó en las redes sociales que había conseguido que se le hiciera ahí, en el Panteón de Joco, una tumba digna a esta mujer, a Elena Torres Cuéllar. Y con esto, pues, termino esta presentación de un libro extenso que me comí muchas páginas, que me comí, yo vi muchas mujeres, porque es imposible, verdaderamente imposible, pero fascinante, hablar de tantísimas mujeres que están ahí. Hace ratito, antes de empezar, platicando con Nayeli, y platicamos sobre esto, que el libro decía que faltaban muchas. Y yo quiero decir que falta muchas, por lo menos de alguna que conocí, que fue una mujer extraordinaria, nicaragüense, guerrillera, que al triunfo de la revolución sandinista fue nombrada por el gobierno como embajadora en Estados Unidos. Y fue rechazada precisamente porque había sido guerrillera, porque había tenido una actividad, pues digamos, de dudosa, para los Estados Unidos, pues de dudosa dignidad, digamos. Pero el gobierno de ese momento dijo, está bien, no la acepten, y mandaron a alguien. Y entonces nombraron a esta mujer que se llama Nora, que se llamó Astorga, la nombraron como la representante del gobierno de Nicaragua en
la Organización de Estados Americanos. Por tanto, sea como sea, vivió en Washington en ese tiempo, a pesar del rechazo del gobierno de Estados Unidos. Esa mujer, Nora Astorga, es justamente el personaje o la personaje, o como le quieran llamar, la persona sobre la cual Gioconda Belli escribe su primera novela, que se llama La mujer habitada. Bueno, me permití hacer este comentario porque ya le voy a decir a Leti que ahora que siga con la investigación, pues considera prudente, importante que la ponga, porque es una mujer muy, pero muy valiosa. Muchas gracias y estoy a tus órdenes, Nayeli, para que tengamos un para conversar con quien quiera. Casi siempre se hacen preguntas del público a la presentadora y esta vez la verdad es que yo tengo algunas preguntas hacia el público, como por ejemplo, ¿qué les deja esta historia? ¿A qué les invita? ¿Qué les provocó? Para mí fue, vuelvo a repetir, fascinante. Maru, pues muchísimas gracias por este recorrido tan detallado de la obra. Y es que, en efecto, la historia de la diplomacia por mucho tiempo invisibilizó y excluyó a las mujeres. Y precisamente esta obra no solo recupera nombres y trayectorias, sino que nos invita a pensar cómo es que se ha construido la historia, qué voces quedaron fuera y qué implica hoy leer la diplomacia desde una perspectiva de género. Y con esto en mente, también vamos a abrir el diálogo e invitarles a compartir qué historia, pasaje o reflexión del libro les llamó más la atención o qué preguntas les dejó sobre el papel de las mujeres en los espacios de decisión y de representación internacional. Así que, pues, los invitamos a levantar la mano de forma virtual o escribir sus comentarios en el chat y con gusto vamos dando la palabra y también las preguntas que nos tiene preparadas Maru para todos nuestros asistentes. Allí estaba ya levantada la mano de Marina Rodríguez y de Daniela, si no recuerdo mal. Entonces, adelante, Marina. Hola, muy buenas tardes. Pues a mí me abre una duda, sobre todo, por ejemplo, recordando una conferencia de Julieta Fierro donde decía que las mujeres actualmente en la ciencia actualmente seguían enfrentando muchos desafíos porque, sobre todo, por ejemplo, en México, no se daba un apoyo real económico para que las mujeres pudieran tener una vida familiar, por ejemplo, desenvolverse como madres y al mismo tiempo tener la oportunidad de estudiar y ser profesionistas, ¿no? Decía, es que pues, no podemos ser las mejores, no podemos ser perfectos simplemente porque no tenemos los recursos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me surge esa duda, ¿no? De, a pesar de los avances como la incorporación de la perspectiva de género y de acciones afirmativas como las cuotas de género, ¿cuáles son los principales desafíos que aún enfrentan las mujeres en la diplomacia para alcanzar y ejercer puestos de liderazgo y toma de decisiones? Esas acciones facilitan un poco el acceso, pero realmente, ¿pero es un acceso real o como decía Julieta Fierro, bueno, es algo aparente porque no se tiene como todo el apoyo, ¿no? Entonces, pues no sé si nos pudiera ayudar con su comentario. Bueno. Mariana, muchas gracias. Maru, muy interesante. Gracias, Marina. Muchas gracias por tu comentario. Pues lo que tú presentas aquí es una preocupación vigente. Nadie puede decir que está resuelto el tema del techo de cristal, nadie podemos decir ni cantar victoria en el tema de, por ejemplo, salario igual, trabajo igual entre las mujeres.
nadie podemos decir que tenemos resuelto un tema que es fundamental y que fue un tema de la pasada conferencia internacional sobre la mujer que se celebró en México a 50 años de la primera conferencia, que es el tema de los cuidados, que toda la vida los cuidados nos tocan a las mujeres. Habrá muchas mujeres, incluso diplomáticas, que no pueden ejercer el cargo porque tienen que cuidar a la mamá, porque tienen que cuidar a los hijos, porque tienen que cuidar al marido, porque tienen que cuidar a veces a la suegra y no pueden aceptar un cargo que los manden a otro lado, por ejemplo. Eso que decía Julieta, repito, es vigente, no solamente para las mujeres en la ciencia, para todas las mujeres. Por cierto, que en este tema de los cuidados, y por cierto que se me olvidó hacer hincapié en que muchas veces las mujeres en la diplomacia son invitadas tanto a la Cancillería o son escogidos los hombres que tienen una esposa y las mujeres que participan en la embajada sin cobrar, atendiendo por ejemplo, en los eventos, atendiendo el tema de la propia embajada, el de la casa. Y cuando es al revés, se va una mujer, pues no tiene un hombre al lado que se dedique a todas esas cosas. A veces al servicio exterior le convenía tener diplomáticos que estuvieran casados porque las mujeres hacían esos trabajos. Otra vez el tema de los cuidados y de la atención. Entonces, lo que tú preguntas, pues es la preocupación y es el tema de ahorita. Con esta reunión que hubo compromisos muy fuertes y es un tema de multilateralidad, porque fue una reunión donde vinieron muchísimos países y los acuerdos que se tomaron fueron acuerdos para que se incorporen a las definiciones de las Naciones Unidas, sean vinculantes, se firmaron los acuerdos, por tanto se tienen que cumplir, que tiene que ver con todo esto de lograr la igualdad sustantiva. Si en nuestro país vamos muy adelantadas en algunos temas en relación a otros países, como el tema del acceso a los puestos de decisión en las cámaras, en los gobiernos, en algunos temas y en algunos gobiernos, no en todos, en los locales falta mucho, pero por lo menos en las cámaras de diputados, en el Congreso Nacional, es decir, las dos cámaras juntas, pues sí, hemos logrado la paridad, estamos al 50-50, pero no en todos lados. Es el tema que hoy está sobre la mesa. ¿Cómo hacer que esa igualdad que está inscrita en la Constitución, en las leyes secundarias, en las intenciones, en las políticas públicas, se pueda llevar a cabo en los hechos y se pueda demostrar en los hechos que estamos en igualdad de condiciones? Yo conocí y reconozco muchísimo a Julieta Fierro, todos sus aportes que hizo a la ciencia, toda su pasión por el trabajo que ella realizó y también su feminismo en el tema de las mujeres científicas y de las mujeres en general. Y si estuviera aquí enfrente le diría, ay Julieta, vamos a seguir empujando la carreta porque, como dice este espacio y como decimos muchas veces, la lucha para las mujeres por la igualdad no se termina. Así que tienes razón, ese es un punto que tenemos que estar llevando a todas las reuniones, a todos lados, para que podamos hacer avances sustantivos en todos los espacios, no solamente en algunos puestos. Y sí, creo que definitivamente en el tema de la diplomacia internacional y en nuestro país, pues hay avances importantes destacados. Incluso hemos tenido 4 cancilleres o 4 secretarias de Relaciones Exteriores. Tenemos muchas embajadoras, pero necesitamos que incluso hay una política, ¿cómo se llama? Diplomacia feminista en Relaciones Exteriores, que instituyó y que armó Marcelo Ebrard y que han seguido imponiéndose y siguiéndose y aceptándose en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero necesitamos incrementar, necesitamos lograr, y esa es la tarea en la que estamos. No sé si te contesté, pero bueno, vamos a darle, y sobre todo tenemos también que cambiar la cultura. Porque uno de los temas, como vimos en este libro, pues es que
hay una cultura del patriarcado que impone la prohibición y la discriminación al trabajo de las mujeres, y tenemos que cambiar eso. Y como me dijo alguien una vez, pues no nos excluyan a los hombres, no los tenemos que excluir. Esta es una tarea de todas, pero también de todos. Necesitamos cambiar la cultura de la discriminación por una cultura de la inclusión y una cultura de la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Maru. Tenemos también a Daniela Arellano. Adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Cuáles considera usted que son las contribuciones más significativas de las mujeres en la diplomacia que a menudo se pasan por alto en la historia oficial? Y ya, gracias. Pues mira, como me dices que muy puntual y para ser muy concretas, yo te diría que, como vimos en el libro, porque pues el libro nos habla de todo eso, desde mi punto de vista, las contribuciones más importantes y más significativas son las que se han dado en el Concierto de las Naciones, en las reuniones multilaterales, porque toca a todo el mundo, porque no solamente tienen que ver unas mujeres. Y el aporte más importante fue que todas esas mujeres, y Leticia Bonifaz, cuando presenta este libro, hace hincapié en que todas estas mujeres, independientemente de los países de donde venían y de la cultura que traían y de la idiosincrasia, no había si eran de izquierda o de derecha, las unía la causa de las mujeres, las unía el respeto, la lucha por el respeto de los derechos. Las sufragistas, por ejemplo, el luchar por el sufragio, el luchar por las condiciones igualitarias en el trabajo, el luchar por erradicar la violencia, por eliminar la violencia. Yo creo que esas aportaciones a través de su voz en todas esas reuniones que hemos mencionado, pero en las más significativas, como fue la creación de las Naciones Unidas, como fue la declaración, que fue el aniversario, por ejemplo, conmemorativo de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que fue una mujer la que tuvo en sus manos la redacción. Yo creo que para mí esas fueron lo más. ¿Por qué? Porque un paraguas desde donde se desprendieron todas las cuestiones y las políticas a nivel más local. Y ellas estaban todo el tiempo luchando por defenderlas. Entonces, fueron consistentes, fueron consecuentes, no solamente fueron congruentes, sino que obraron en consecuencia, se la jugaron, diríamos en México, se la jugaron por esas propuestas y las defendieron. Y además, ahí antes se hablaba de solidaridad, de alianza, hoy hablamos de sororidad. Bueno, ellas fueron sororas todas, en 1910, en 1920, en 1945 en la guerra, en 1948 cuando nació la declaración, en 1974 en la reunión aquí, en todos estos lugares, las mujeres que participaron desde adentro o desde un lado, como vimos que algunas veces no las dejaron entrar, pero hicieron bulla allá afuera, sus voces fueron escuchadas, y a mí me parece que eso es lo más importante, y que, como dice el libro, todavía no ha sido suficientemente como que valorado, no está puesto en valor ese trabajo. Eso es lo que me parece que es más importante. Y, por tanto, hoy día, ahorita en el 2025, tenemos que seguir impulsando para que las mujeres estén en todas las organizaciones, en todas las organizaciones donde México está, deben estar las mujeres. Afortunadamente tenemos ahora muchas mujeres embajadoras. Gracias. Muchas gracias, Maru. Creo que en este momento no tenemos más. Sí, Felipe Jiménez. Gracias. Al contrario. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias. Sí, perfecto.
Bueno, yo quiero felicitar a Maru López Bru por su tan atinada participación. La verdad es que le sacó absolutamente toda la información a la obra de Leticia Bonifaz. Maru, enhorabuena, muchísimas gracias. Y también quiero felicitar a Nayeli Oviedo, que está haciendo el favor de moderar esta sesión. Por supuesto, a nuestro anfitrión, el licenciado Agustín Millán, por haber apoyado esto, que fuera esta la obra a la que dedicamos esta sesión, y a mis compañeras Mariana Rodríguez y Daniel Arellano. Esto comentaba Maru hace un momento que son cuatro las mujeres que han tenido el puesto de secretarias de Relaciones Exteriores. Yo recuerdo a dos, recuerdo a Rosario Green, que era la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller en la presidencia de Ernesto Zedillo, y recuerdo también a Patricia Espinosa. No recuerdo quiénes son las otras dos. Pero bueno, yo lo que quería hacer era una... La otra, ok. Adelante. Perdón, te iba a ¿Cuáles decir serán, las Maru? otras dos. Pues la otra es ¿cómo se llama? Ay, la sobrina del presidente Salinas. ¿Quién sería? Ahorita se me olvidó el nombre de ella, justamente, porque siempre pasa igual. Pero aquí la tengo. Y la última fue, pues, ni más ni menos que la que estuvo en Chile, la embajadora en Chile. Espérame, aquí te la voy a dar. Ahorita te digo, pero Ruiz sígueme Massieu. diciendo. Ruiz Massieu, Ruiz Massieu, exactamente. Claudia Ruiz Massieu. Claudia Ruiz Massieu Salinas. Y la última es quien está ahorita en el gabinete, espérame, porque aquí las tengo. Bueno, ya no sé dónde la dejé, pero ahorita la ponemos. Pues la que estuvo al final, que sustituyó a Marcelo en el gobierno de Andrés Manuel. Sí. Espérame. Bueno, ahorita es ahorita secretaria nos del acordamos, Medio ahorita Ambiente. nos acordamos. Ahorita es secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de Claudia. Pero ahorita te digo, se me Muy olvidó. bien, muchas gracias. Yo quería Alicia nuevamente hacer... Bárcena, Alicia Bárcena. Alicia Bárcena. Exactamente. Exactamente. Ay, qué bueno que lo tenemos, maestro. Exactamente. Yo quería hacer un pequeño apunte, y es que no embajadora, no secretaria, no canciller, pero una mujer que desarrolló una actividad diplomática muy importante fue precisamente Margarita Massa, porque en el año 1863, cuando los conservadores empiezan a trabajar para traer a Maximiliano, Juárez pues pone a su familia a salvo, mandándola a Estados Unidos. Pero en realidad, doña Margarita aprovecha su estancia en Estados Unidos para trabajar a favor del gobierno de su marido. Y específicamente lo que yo quiero traer a colación aquí es que el 18 de marzo de 1866, doña Margarita Massa cumple una comisión diplomática por encargo de su esposo. Va con sus hijas de Nueva York a Washington a visitar al ministro de la legación mexicana, el licenciado Matías Romero, y es objeto de singulares honores. La prensa comenta estas fiestas diplomáticas ofrecidas a la esposa del presidente Juárez, y a finales de marzo acude a una recepción en la mismísima Casa Blanca. Posteriormente, el 3 de abril, el secretario de Estado, William Henry Seward, le ofrece un banquete. Doña Margarita asiste con dos de sus hijas. El 6 de abril, el general Ulysses Simpson Grant organiza un baile y también acude doña Margarita. Contra su costumbre, asiste el propio presidente Andrew Johnson. El 28 de marzo de 1866 le escribe doña Margarita a su esposo. Y bueno, con algunos detalles de la recepción. Matías Romero relata una anécdota de doña Margarita con el secretario de Estado americano William Henry Seward. En la recepción que se le rindió, Mr. Seward le dijo a la esposa del presidente Benito Juárez: espero que dentro de un año podré ver en México a mis dos amigos, a Juárez y a Santa Ana. Doña Margarita le dijo al ministro de Colombia, que hacía de intérprete: dígale por favor a Mr. Seward que podrá ver a uno o al otro, pero no a los dos.
Esta respuesta gustó mucho y reveló las intenciones que tenía Juárez cuando volviera a la Ciudad de México, advirtiendo que ya no volvería a contar con la colaboración de Antonio López de Santa Anna. Pues muchas gracias, esta sería mi intervención. Gracias, No, pues Maru. maravillosa, porque efectivamente, imagínate, siempre tenemos al presidente Juárez en todas las esquinas de este país, en todas las calles, en todas las ciudades. Hay ciudades completas que llevan su nombre, pero no hemos hablado tanto de todo el papel que hizo Margarita Maza. Y hoy tú acabas de hacer dentro de la diplomacia una justísima mención de una mujer excepcional. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Pues muchas gracias, Maru, por estas reflexiones. Agradecemos la participación de todas y todos quienes nos acompañaron en esta sesión y voy a ceder la palabra al licenciado Millán para que nos dé la reflexión final. Sí, con muchísimo gusto. Gracias, Nayeli. Pues nuestra felicitación y profundo agradecimiento a nuestra muy querida amiga Maru López Brun por su espléndida participación como presentadora en este círculo de lectura. Y también, por supuesto, que destacamos la excelente participación también como moderadora de nuestra invitada y compañera Nayeli Oviedo. Para terminar, quisiera destacar que la obra que hemos analizado el día de hoy en este círculo de lectura, Mujeres en Diplomacia, Pioneras en México y el Mundo, no solo nos está mostrando múltiples y destacadas biografías, sino que reflexiona sobre cómo su presencia ha transformado las relaciones internacionales, promoviendo una perspectiva de género en la diplomacia moderna. Este magnífico libro de Leti Bonifaz es un llamado a la memoria histórica que nos permite fortalecer la igualdad en el servicio exterior mexicano y contemporáneo, donde México, sin lugar a dudas, ha logrado avances significativos en temas de paridad. Por ejemplo, es el caso de la primera embajadora mexicana, Amalia del Castillo Ledón, en 1956, tal como nos los comentó al principio de esta sesión nuestra expositora Maru López Brun. Ahora sí, permítanme solicitarle a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para María Eugenia López Brun, nuestra querida Maru, así como para nuestra moderadora Nayeli Oviedo Gonzaga, a quienes les brindamos un sincero aplauso Gracias. y nuestro agradecimiento Muchas profundo gracias. por esta espléndida sesión del Círculo de Lectura. Gracias, Maru. Muchas gracias también, estimada Nayeli. Muy buenas noches y con esto despedimos el Círculo de Lectura en lo que refiere a este año 2025. Ya tendremos ahí un programa que estaremos presentando a consideración de todos ustedes para el 2026. Muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.